Estamos de regreso con más informaciones y nos vamos a ir inmediatamente al sector de Vinizia porque allá están nuestros compañeros Daniel Matamala y Rafael Cavada en esta jornada, Mónica, nuevamente compleja. Sí, una jornada compleja, Rafael, Daniel, en que entre otras cosas han habido intensos ataques en zonas civiles y no ha habido acuerdo respecto a estos corredores ofrecidos por Rusia, salvo en una de las 6 ciudades ofrecidas. Lo escuchamos. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Toti, Mónica. Sí, efectivamente una jornada muy complicada. Ya vamos a hablar especialmente del tema más dramático de hoy, que fue este bombardeo a un hospital y una maternidad en Mariupol, una situación de la cual todavía no conocemos exactos detalles acerca de cuántas habrían sido las víctimas fatales. Pero primero que queremos contarles que nos movimos, salimos de Lviv, la ciudad donde estábamos, y nos trasladamos más hacia el centro de Ucrania. Sí, a unos 375 kilómetros de Lviv hacia Kiev, hacia el sur de Kiev, por una carretera, o mejor dicho, por una serie de carreteras que estaban llenas de autos que emigraban de esta zona hacia las ciudades más cercanas a la periferia, y de hecho Lviv es una de las ciudades más importantes que está cerca de la frontera de Rumania, de Eslovaquia, de Polonia, de Hungría, y desde ahí salir del país definitivamente, lo que ha hecho que la población flotante del Lviv aumente significativamente, como lo dijimos en los días anteriores, y que algunos se vayan quedando en esas ciudades. A lo largo del camino, en las estaciones de servicio, enormes filas para conseguir combustible, ya que este está racionado a 20 litros por persona, y también en muchas estaciones de servicio nada para comer. No podemos decir si es a causa de la alta demanda o de verdad aquí hay una disminución en la capacidad de reponer esos alimentos, porque en algunos lugares de Ucrania ya se siente el desabastecimiento. Claro, ¿por qué es relevante también Vinizia? Y lo vamos a revisar, entiendo, en un mapa. Porque aquí se ha producido también uno de los ataques más hacia el occidente que ha realizado Rusia. Rusia ha concentrado sus ataques, lo sabemos, en ciudades orientales más cercanas a la frontera con Rusia, como Kharkiv, en el sur del país, costa del Mar Negro, y sobre la capital, Kiev. Pero aquí fue atacado el aeropuerto local, con 8 misiles que fueron lanzados desde bombarderos estratégicos ubicados en el Mar Negro, que es un aviso, una advertencia muy importante de Rusia en términos de que ellos tienen capacidad con sus misiles de atacar cualquier lugar de Ucrania. No hay ninguna parte de Ucrania que esté libre de los ataques, y de hecho los edificios del aeropuerto local fueron totalmente destruidos, con un saldo de 9 personas muertas, 5 de ellos civiles, según ha informado el gobierno de Ucrania. De modo que es una ciudad que está bajo alerta y que ha recibido ya un ataque muy fuerte por parte de Rusia. Sí, de aquí hacia el norte tenemos a Jitomir, luego Kiev y luego Chernobyl, y la ciudad de Pripyat, donde está estacionada una enorme columna de tanques que fue la que entró a través de Bielorrusia para asegurar la posición. Hoy día Rusia domina 2 centrales nucleares, la de Chernobyl y la de Zaporizhia en el sur del país, y la distancia que nos separa hoy de Kiev es bastante menor, aunque la ciudad ya está cercada. Básicamente hoy día había reportes de combates, se lo dijo el alcalde de Kiev, reportes de combates a 10 kilómetros de la ciudad. Eso es básicamente en Irpin, donde limitan las divisiones administrativas del país, los oblasts de Irpin y de Kiev, lo que significa que los bombardeos que hubo sobre Irpin eran básicamente para despejar las defensas de la ciudad y luego dirigirse hacia la capital. Mencionábamos Chernobyl, Rafa, ¿y por qué lo mencionamos? Porque hoy nuevamente se activó esta alerta. Cada vez que se menciona la palabra Chernobyl, Europa se estremece porque viene el recuerdo de aquella catástrofe. ¿Qué pasó en el día de hoy? El canciller ucraniano emitió una declaración muy alarmante diciendo que debido a los ataques rusos se habían cortado las líneas y torres de alta tensión que proveen de energía eléctrica a las piscinas de refrigeración, donde se mantienen todavía desechos con radiactividad. Lo que dijo el canciller es que había motores que operaban con diésel, generadores que operaban con diésel, que tenían una autonomía de 48 horas. Pasadas esas 48 horas, si no se retomaba la energía eléctrica, dijo, podría producirse una catástrofe debido a emisión de radiación. Eso evidentemente genera una preocupación
evacuación gigantesca, pero Rafa finalmente se fue desmentido de alguna manera, o se bajó al menos la alerta por parte de las autoridades europeas. Sí, la Organización Internacional de la Energía Atómica, la Agencia Internacional de Energía Atómica, dijo que la corriente del río era más que suficiente para mover el agua que enfría el ataúd, el sarcófago en torno a Chernobyl, lo cual hizo dar un suspiro de alivio a toda Europa, que ya temía una nueva fuga radioactiva y que ha sido uno de los temas que ha estado constantemente planeando sobre este conflicto, el riesgo de que haya un accidente nuclear o que avance, escale hacia una confrontación nuclear. Ahora, decíamos que esta es una ciudad donde nos encontramos ahora que está bajo alerta, porque ha habido un ataque ya a su aeropuerto y porque constantemente están sonando las sirenas antiaéreas. Lo hemos visto esta noche, Rafa, una y otra vez suenan las sirenas advirtiendo de la presencia de aviones o misiles en el espacio aéreo cercano a la ciudad. Escuchemos parte del ambiente que se ha repetido durante esta noche. Empieza a sonar la sirena, es lo que está ocurriendo en este momento de la noche. Son exactamente las 7:05. Vuelven a sonar las sirenas, han estado sonando persistentemente durante los últimos minutos, las sirenas antiaéreas sobre esta ciudad, que recordemos recibió el bombardeo de su aeropuerto hace 3 días, es pasada la medianoche, rige el toque de queda desde las 10 de la noche y las sirenas están sonando por tercera vez, indicando la presencia de aviones o de misiles rusos sobre el espacio aéreo. Daniel, ¿hay un toque de queda constante ya a esta altura y las personas se movilizan habitualmente en la calle o prácticamente está la ciudad en silencio y todos en sus casas? Sí, aquí el toque de queda es desde las 10 de la noche. En ese sentido es la misma lógica, el mismo horario que rige en Lviv. Aquí cada oblast o cada región tiene sus propias normas, claro, y tiene también su toque de queda. Y la verdad es que desde las 10 de la noche, incluso antes, no se ve absolutamente nadie en la calle. Aquí oscurece muy temprano. Hoy día la temperatura máxima fue de 1 grado bajo cero, nevó persistentemente, muy poca gente en la calle y una vez que oscurece, ya cerca de las 6 de la tarde, prácticamente no se ve nadie. Y en los momentos en que sonaban las sirenas antiaéreas, desde las 7 sonaron persistentemente, yo diría hasta más o menos la medianoche, la verdad es que las calles estaban desiertas. Sí, hay que decir una cosa, si la alarma se repite 3 veces, la alarma larga, la que ustedes escucharon, ya es señal de peligro inminente. Si hay una alarma corta, quiere decir que el peligro ya ha disminuido. Y en el medio de eso hay una grabación que realmente no tenemos muy claro qué significa, a decir verdad. Claro, pero nos tradujeron acá, digamos, que decía algo así como buscar refugio. Busquen refugio, lo que es bastante amplio, digamos, porque, por ejemplo, en el lugar donde estamos no hay un búnker donde refugiarse y la recomendación es básicamente quedarse en la habitación, no salir, que es más peligroso salir todavía a la calle, porque ahí puede caerte cualquier fragmento, cualquier esquila de algún edificio que sea golpeado. Sí, los habitantes de esta ciudad, en todo caso, con una sola sirena ni siquiera apuran el paso. Con la segunda sirena ya empiezan a mirar hacia dónde van y no hemos llegado a tener una tercera sirena por acá. Claro, que se están bastante acostumbrados ya, evidentemente, a este sonido constante de las sirenas en esta ciudad. Entiendo que vamos a presentar ahora una nota. Así es, así es. Bueno, la presentamos de acá y luego vamos a conversar con ustedes porque hay otro fantasma que se está ciñendo sobre Ucrania y es el tema de las armas químicas, pero lo dejamos para después porque antes queremos contarle a ustedes y a quienes nos ven en sus casas y profundizar sobre las declaraciones del presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, que afirmó que existe la posibilidad de reconocer a Crimea como parte del territorio ruso y a las autoproclamadas repúblicas de Donbass para solucionar el conflicto con Rusia. Claro, eso sí, cara a cara con Vladimir Putin. Así es. Sí. Él no acepta otra cosa que no sea una negociación los dos juntos. Exige además, o estaría aceptando 2 de las medidas, recordemos que eran 4 de las que exige Vladimir Putin para detener esta guerra. ¡Oscar, красава! Suenan los disparos en las calles cerca de Mykolaiv, en el sur de Ucrania. Militares de ese país se enfrentan con las tropas rusas. Han pasado 14 días desde que comenzó la guerra y Rusia continúa desafiante. La artillería de Putin no se detiene y Ucrania aún resiste como nunca. Quizás imaginó el enemigo. Kiev en este momento tiene recursos para, supongo, 1 semana o tal vez 2 semanas si Rusia hace un círculo alrededor de Kiev.
Nuestros soldados destruyeron los planes de los rusos. El problema es que la guerra podría ser cada vez más larga, con un desenlace aún más fatal de lo que hemos visto hasta ahora. Los rusos seguramente también están sorprendidos del nivel de resistencia y de voluntad de lucha que ha tenido el pueblo ucraniano, pero eso se va a acabar, en algún minuto va a finalizar. Pese a que advierte, aún falta mucho para esa rendición incondicional. El temor es que Rusia, que sigue presionando, lance una ofensiva realmente sangrienta y sin pensar en el costo humano. Ante eso, Zelensky por primera vez se abrió la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Kremlin sobre Crimea y la región del Donbass. Pero debemos ser realistas y tenemos que seguir dialogando. Urge que profundicemos en esta conversación hasta que podamos decirle a la gente cómo alcanzaremos la paz. Una de las condiciones que ha exigido Putin para detener la ofensiva militar es el reconocimiento de Crimea como ruso y la independencia de las repúblicas del Donbass. Pero, ¿por qué tanto interés por estos territorios? Putin lleva 22 años en el poder y proyectó durante estos años, y lo que le quedan, que puede ser muchos más, volver a formar una gran Rusia. Tiene dos referentes él, el Imperio de los Zares y la Unión Soviética. Y para lograr ese objetivo, Putin busca resguardar sus fronteras. El problema es que Ucrania, ex Unión Soviética, no solo se independizó, sino que también al correr del tiempo se vinculó a Occidente. ¿Cómo? La vía militar sería a través de la OTAN y la vía económica sería ser parte de la Unión Europea. Entonces Putin dice, Ucrania, que es muy importante por su volumen, población y riqueza, Putin dice, no. Invade Crimea en el 2014 y ahora reconoce las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Ambas fronteras con Rusia, ambas sus aliadas. Crimea es clave, primero por su preciada salida al Mar Negro que llega a Occidente y por sus valiosas reservas de gas. Un punto estratégico que Moscú no quiere perder, sobre todo cuando Crimea históricamente fue ruso. Y en ese sentido, claro, sería menos problemático eventualmente para el gobierno ucraniano aceptar la continuidad de la ocupación de facto que existe actualmente de Crimea. No así necesariamente con las regiones de Donetsk y Luhansk. Por ahora estos territorios componen la principal misión, de acuerdo a las propias autoridades rusas. Sin embargo, luego de que hoy se reactivara la presión sobre la capital, aún no está del todo claro si irán o no por otro de sus objetivos, el poder total del presidente Zelensky. Gran parte de la atención sigue centrada en Odesa. Hoy hubo combates en torno a Izium, que está al este de Mykolaiv, que es considerada como la última ciudad, puerta antes de llegar a Odesa, que finalmente, como sabemos, es de alguna manera la llave que permite hasta ahora a Ucrania tener un acceso al Mar Negro, una llave que Rusia quiere cerrar, pero todavía no ha podido de alguna manera clausurar el perímetro terrestre para iniciar una operación que suponemos va a ser por aire, por tierra y por mar para intentar tomar en algún momento esa ciudad. Sí, la ciudad fue bombardeada hoy y desgraciadamente es de esperar que esto continúe por esta evidentes ganas de intención de cerrar la salida al Mar Negro. La ciudad fue bombardeada hoy, no sabemos si fue por aviación y esa es otra de las grandes incógnitas de esta guerra porque no ha entrado en funcionamiento toda la aviación pesada que tiene Rusia. Pero sobre los horribles hechos de hoy tenemos la siguiente nota. Le llaman la perla del Mar Negro no solo porque es el principal puerto de Ucrania, sino porque además alberga las mejores playas del país y una arquitectura que data del siglo XIX. Así era la ciudad de Odesa hace algunas semanas atrás, cuando la guerra con Rusia solo era un rumor y sus habitantes podían salir libremente a las calles. Es algo muy especial porque sus playas al borde tiene restaurantes, lugares de entretención. Sus aguas son cálidas, no son frías, no es como el Océano Pacífico. Tengo lindos recuerdos. Realmente es que es muy emocionante recordar. Este misionero chileno en Odesa se emociona porque no sabe cuándo volverá a disfrutar de esos momentos y menos cuándo podrá reencontrarse con los niños huérfanos que ayuda. Sabe que un ataque ruso a estas infraestructuras es inminente y se prepara al igual que el resto de sus habitantes. Muchos de ellos llevan días cubriendo las icónicas estatuas con sacos de arena y han instalado barricadas en el corazón de la ciudad portuaria. Nosotros estamos preocupados porque en cualquier momento
puede ser mañana, en el transcurso de las horas de hoy, que nos puedan bombardear e invadir. Y lo que viene va a ser terrible. Tengo un amigo incluso que es diputado. Él está ya con uniforme militar, con una ametralladora. Así tiene que estar él. La música frente al edificio del Teatro de la Ópera y Ballet de Odessa intentó animar este miércoles a la resistencia. Y es que hace falta levantar la moral cuando existe una amenaza de bombardeo que podría llegar desde los buques rusos posicionados en aguas cercanas a Crimea. De hecho, desde esta zona las tropas de Putin lanzaron la operación en el sur de Ucrania, primero haciéndose con la ciudad de Gerson y luego avanzando hacia Mariupol. La estrategia ahora es tomar Mykolaiv para acercarse a la perla del Mar Negro. Están tratando de rodear Ucrania para avanzar hacia Kiev. Eso sería una importancia estratégica, pero además la importancia histórica es fundamental porque Odessa es una ciudad muy antigua, formada por el Imperio Ruso zarista, ¿no? Entonces como que tiene una conexión con esa vieja Rusia que está pensando Putin, ¿no? En medio de esa incertidumbre, residentes han decidido abandonar el puerto. Estos padres intentan contener las lágrimas mientras despiden a sus 2 hijas en el terminal de buses. Otras personas, miembros de la comunidad judía, como Maya, quien ya vivió las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, huye hacia Rumania. What is he thinking about the war now? Esta mujer, ella estuvo antes en el Holocausto y toda su familia murió en la Segunda Guerra Mundial y ahora es la Segunda Guerra para ella. Second war for her. Algunos resisten y otros intentan traspasar lo más rápido posible las fronteras. Por ahora, Odessa solo espera el inminente ataque anunciado por el propio presidente ucraniano, que podría terminar con Rusia controlando todo el Mar Negro. Rafael, Daniel, lo hemos dicho en otras ocasiones, tal vez lo más doloroso es ver en los niños, seguramente en ellos, lo que está afectando esta guerra, su dolor, su pérdida de sus padres, la separación de familias, pero específicamente también en Mariupol, lo que están sufriendo con un ataque que por muchas autoridades internacionales ha sido calificado como criminal. Sí, es de todas las imágenes espantosas de hoy día, sin duda esta es la más terrible de todas, un ataque contra un hospital y una maternidad. Hasta ahora las cifras no son claras, se habla de al menos 17 personas heridas, pero está en el nivel de destrucción que hay búsqueda todavía sea de sobrevivientes o de cuerpos. El presidente de Ucrania ha hablado de niños bajo los escombros, algo que todavía tiene que confirmarse para saber exactamente cuál es la dimensión de esta tragedia. Una que golpea a los civiles y que golpea además a un recinto de salud con mujeres y con niños. Veamos lo que ocurrió. Cuesta imaginar que en este lugar había madres esperando tener a sus hijos, bebés que recién abrían sus ojos al mundo. Algunos arrancaron, otros quedaron heridos. 17 es la cifra según el gobernador de la región de Donetsk. El ataque ruso contra el hospital infantil de Mariupol demuestra que han perdido la humanidad, indicó el presidente Zelensky. No puedo dejar sola a mi madre, tiene 84 años y no puede moverse por sí sola. Llevé a mi hijo a tomar el tren y lo envié a la frontera con Eslovaquia, donde lo recibieron personas con un gran corazón. Salven a nuestros niños, por favor, protéjanlos. Decir que esto es reflejo solo de la angustia es poco. Más bien, el resultado de la mezcla de una madre junto a la desesperación, esperanza, dolor e incertidumbre. Y podríamos seguir dando razones. Porque en medio de todo lo que ha sido esta guerra, cuesta dimensionar la travesía de su hijo, un niño de 11 años que viajó solo desde Zaporilla hasta la frontera con Eslovaquia. 1.700 kilómetros, de los cuales 1.000 lo hizo solo con el anhelo de llegar a salvo. En su mano, un número de teléfono en caso de emergencia. Mi corazón está destrozado. Lo siento, es que es muy duro. Veo a familias separarse y me quedo sin palabras. Y lamento tanto ver a estos niños. Son tan pequeños.
7.500.000 niños estaban en riesgo en Ucrania al comenzar la guerra. 14 días después, las cifras oficiales hablan de 40 menores de edad muertos en bombardeos y ataques. Para evitar estar dentro de estas horribles cifras, son muchos quienes escapan a diario de Ucrania. Algo que no es sencillo. Hambre y frío es lo que empeora este trayecto. Campamentos hay muchos, ahí les dan abrigo y comida. Pero frente al miedo, ¿qué hacer? ¿Cómo poder contener la angustia de estos pequeños que han perdido en algunos casos hasta sus padres? Historias que también nuestro equipo ha sido testigo durante la cobertura de la guerra. Esta mujer ucraniana escapó de Kiev con sus hijos. Durmieron en el sótano por 4 días y además registró este video donde vemos cómo quedó un bus lleno de niños que fue atacado por fuerzas rusas, según nos cuenta. A ellos no les importa nada, disparan a lo que sea. Son muchos los niños que seguirán muriendo, otros quedarán huérfanos. Cada padre está viendo cómo salvar a sus hijos, pero el horror de esto está marcando sus vidas. Ya en los países que están recibiendo, UNICEF está actuando con sus oficinas a través de socios también locales para que de hecho puedan responder a las iniciativas inmediatas de acomodación de esa población, el cuidado con los niños institucionalizados y sobre todo para la reunificación familiar de niños que están siendo transportados por otras personas. Consecuencias de la guerra y esta vez en los primeros años de vida de niños y adolescentes. Esos que en el futuro verán cómo de un día para otro su realidad se vio totalmente impactada por un conflicto que no es de ellos, que no es a causa de su pueblo, más bien de otros, que no dimensionan y menos empatizan con el dolor de sufrir la destrucción total de sus familias. Y hoy vivimos un nuevo capítulo de la historia de los aviones polacos que podrían pasar a formar parte de la Fuerza Aérea Ucraniana. Son los Mikoyan 29 o MiG-29 que la NATO, la OTAN llama Fulcrum. Y la capacidad que tienen los polacos específicamente es que son iguales a los ucranianos pero están mejorados. Es decir, tienen por ejemplo un sistema de reconocimiento de avión amigo y avión enemigo que no tienen todos los aviones. Y además no necesitarían los ucranianos ningún entrenamiento porque es un avión que están acostumbrados a volar. A pesar de que Rusia tiene una aplastante mayoría, aplastante superioridad en temas de aviones de combate, no ha usado todo su poder y es por eso que Ucrania está pidiendo que cierren los cielos de Ucrania para las operaciones aéreas y confía así en dar batalla en tierra y poder detener el avance de las tropas rusas. Bajo ese precepto, en ese contexto, es que ha pedido tanto que le entreguen estos aviones, cosa que Polonia finalmente hoy aceptó. Claro, pero lavándose las manos, porque lo que dijo Polonia fue que aceptaba transferir los aviones a la base aérea de Ramstein, que es una base estadounidense en territorio alemán, de modo que fuera Estados Unidos finalmente el país responsable de entregarle esos aviones a Ucrania, algo que Estados Unidos descartó de plano. Se lavaron las manos finalmente tanto polacos como estadounidenses, así que la teleserie de esos aviones todavía continúa. De fabricación soviética, es uno de los símbolos de la Guerra Fría. Construido a fines de los 70, el caza MiG-29 se caracteriza por su alta maniobrabilidad. Diseñado para el combate directo contra otros aviones, puede superar fácilmente los 2.400 kilómetros por hora. Además, posee cierta capacidad, con su radar y sus misiles asociados, poder detectar aeronaves a una distancia mayor y poder disparar misiles sin necesidad de llegar a identificarlos visualmente. Unos 28 aviones como estos podrían ser puestos a disposición de la defensa ucraniana, o al menos eso es lo que ofrece Polonia. Para hacerlo exigen una condición, que a cambio les sean entregados aviones estadounidenses usados de capacidad similar. Existe un acuerdo entre la parte estadounidense y Polonia que se ha alcanzado, pero al mismo tiempo escuchamos que la propuesta de Polonia parece irrazonable. Y esto es lo que dicen en Washington. Hemos leído y visto esto también. Entonces, ¿cuándo habrá una decisión? Claro, porque la intención de parte de Polonia existe, pero desde el Pentágono advierten que ayudar militarmente a Ucrania plantea importantes preocupaciones para la OTAN.
Simplemente no nos queda claro que haya una justificación sustantiva para ello. Continuaremos consultando con Polonia y nuestros otros aliados de la OTAN sobre este tema y los difíciles desafíos logísticos que presenta, pero no creemos que la propuesta de Polonia sea sostenible. Ucrania ha pedido reiteradamente a otros miembros de la OTAN poner este tipo de aviones a disposición de su fuerza aérea, el caza MiG-29 específicamente, porque los pilotos ucranianos ya saben ocuparlos. Conseguir la flota de Polonia sería un paso, pero aún así Rusia parece llevar la ventaja en el aire. Rusia tiene una mayor cantidad de aeronaves. Además, desde el año 2001 a la fecha, ha obtenido más de 440 aeronaves nuevas de última generación, como el Su-35, una aeronave que fue concebida para alcanzar la supremacía aérea, es decir, alcanzar un control del aire con esas aeronaves que le permitan a las demás fuerzas poder desempeñarse sin ninguna objeción por parte del adversario. Si bien la flota aérea parece estar al debe, Ucrania cuenta con otro tipo de armas. Estos drones de fabricación turca han sido los responsables de la destrucción masiva de armas rusas al apuntar a los convoys cuando están cargados de explosivos. Hemos comenzado a recibir una gran cantidad de apoyo militar. En ese sentido, los drones que destruyen vehículos militares de forma colectiva son muy efectivos. Estrategia con la que Ucrania pretende librar la batalla en el aire, pero sin olvidarse de los aviones polacos. El gobierno de ese país todavía no ha dicho la última palabra, aunque su entrega en declaraciones del propio vocero del Kremlin crearía un escenario peligroso. Daniel, Rafa, un dato que estremece: solo durante la guerra han nacido más de 80 niños en el hospital de Kiev y lo hacen en bases antiaéreas bajo tierra. Sí, claro, frente además con toda la incertidumbre de sus padres, de sus madres. Sí. Muchos de ellos fuera, ya están lejos. Les queremos mostrar esa nota y después seguimos conversando de un poco de esperanza en medio del dolor, pero también preguntarles a ustedes cómo se ven las familias allá, estas separaciones que ustedes han presenciado de padres y madres. Ellos se tienen que ir al frente a la guerra, no pueden salir del país. Sí, son separaciones forzadas que hemos visto muchísimo, sobre todo lo vimos en el Lviv, donde era cosa de todos los días ver cómo padres iban a dejar a su familia y luego tenían que devolverse. Y es más dramático todavía, lo decían ustedes con ese dato, en las maternidades, en lugares donde la verdad es que los niños están naciendo en condiciones terribles, en condiciones sanitarias muy difíciles, intentando ocupar los búnkers, los subterráneos que hay en los hospitales para intentar defenderlos de ataques que no son meramente teóricos. Hoy en Mariupol tuvimos la demostración de que efectivamente incluso esos lugares pueden ser blancos de acciones militares. Sí, es por eso que se busca que nazcan en subterráneos. Veamos la nota de los niños nacidos en la guerra. Nacieron en la oscuridad entre sonidos de tanques y misiles. Lo hicieron en refugios, sin celebraciones ni visitas de familiares. Llegaron a este mundo en uno de los momentos más complejos. Así es nacer en medio de una guerra. Me desperté el 24 de febrero a las 5 de la mañana del golpe. Eso escuché, la explosión. Y luego escuché que las mujeres comenzaron a llorar y gritar. La guerra comenzó. Alina estaba internada en el hospital de Kiev cuando comenzaron los ataques. Junto a otras embarazadas tuvo que trasladarse hasta el sótano, que se transformó en una improvisada sala de maternidad. Llegué aquí el primer día de la guerra y el 28 de febrero tuve a mi hijo. Su nombre es Mark. A pocas horas del inicio de la invasión y con ciudades devastadas en la superficie, nació Mark, uno de los tantos niños que ha recibido este centro de salud de la capital los últimos días. Me preguntaba si mi bebé nacería sano, considerando la situación actual de guerra y agresión proveniente de la nación hermana. Nosotros tenemos que pensar de que cómo va a ser el desarrollo de esa guagua con una mamá que está sometida a mucho estrés, cómo esa guagua va a tener a futuro su cerebro impactado con toda esta guerra. Un proceso que no ha sido fácil para las mujeres que ya tuvieron a sus hijos o que aún están esperando para este momento. Todo esto en un contexto de incertidumbre de lo que pueda pasar más adelante.
Vi mujeres dando a luz aquí, en el sótano, y todas estaban en sangre porque tenían, por ejemplo, una cesárea y luego se encendió la alarma. Necesitaban bajar, así que básicamente ni siquiera tuvieron tiempo de acostarse después. Damos una nueva vida aquí, pero al otro lado de la pared del hospital. Ellos pueden tomar esta vida. Si la gente supiera lo difícil que es dar una nueva vida, nunca habría una guerra. Este llanto resonó en todo el mundo. Es de Mia, una niña que nació en el metro de Kiev en plenos bombardeos. Su llegada el 28 de febrero se convirtió en un símbolo de esperanza en su país. La vida continúa. 82 niños nacieron en este hospital desde que comenzó la guerra. Cada día llegan más ucranianos. Refugios antibombas casi sin medidas de higiene hoy reciben a recién nacidos en esta guerra. Pequeños que llegaron antes de tiempo o que por estos días se mantienen escondidos junto a sus madres a la espera de la tan anhelada paz.